El día de hoy vamos a estar compartiendo con ustedes, no Isaías, sino que Josué 24, que creo yo que el Señor se ha de glorificar a través de esta preciosa palabra que se va a exponer el día de hoy. Vamos a hacer una pequeña pausa con Isaías. Dios se glorifique y nos ayude a entender los propósitos del Señor. Para luego, pues, volvemos al libro de Isaías. Así que vamos, así como estamos de pie, vamos a ir a nuestras Biblias. ¿Trajeron sus Biblias? ¿Trajeron su iPad? ¿Trajeron su celular? Muy bien, entonces ahí mismo, en Josué 24. Josué 24, voy a leer. Vamos a estar prácticamente exponiendo la palabra desde el número 1, 24:1, hasta el 33. Y prácticamente no vamos a leer todos esos versículos en este momento, pero vamos a leer 2, que es el corazón del mensaje del día de hoy. Acuérdese, es el corazón del mensaje del día de hoy. Muy bien, dice así la palabra del Señor, Josué 24:14. ¿Estamos? 24:14. Ahora, pues, no te la comas, no te las pausas que el Señor pone en su palabra. Ahora, pues, temed a Jehová y servirle con integridad y en verdad. Quitad de entre de vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece, servid a Jehová. Escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Muy bien, Padre, gracias te damos, Señor, por este tiempo que nos permite, Señor, de meditar en tu preciosa palabra. Una vez más entendemos, Señor, que tiene propósito. Y el propósito es, Señor, que alimente nuestros espíritus y nuestras almas. Permite que seamos receptivos a ella. La necesitamos, Señor. Siempre tú vienes a tiempo. Y el propósito, Señor, es para ayudarnos a redirigirnos en los propósitos tuyos. Y así que en esta hora, Señor, presentamos nuestras vidas, confiando en que tú, Señor, conforme tú, Señor, comuniques a través de tu preciosa palabra, nosotros podamos ser grandemente edificados. Porque ese es el propósito. Que seamos edificados, pero también al mismo tiempo que seamos corregidos y enmendadas las situaciones que no están bien en nuestras vidas. ¿Cuánto tenemos todavía que corregirnos? Muchísimo tenemos que corregirnos y debemos de ser enseñables, que tengamos un espíritu enseñable al punto, Señor, que esa misma palabra, Señor, que se predica, esa palabra, Señor, que se medita, esa palabra que se pronuncia, traiga el efecto, Señor, en la cual se vean vidas transformadas a la imagen tuya. Gracias te damos por tu Hijo amado Jesús, que es el que hizo el milagro más grande de habernos dado la salvación en Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, por favor. Como buenos estudiantes de la palabra, usted, después de que escuche el mensaje, vaya y lea, examine Josué 24, del 1 al 33, y vea
como realmente Dios en su gran propósito siempre quiere guiarnos a toda verdad. Muy bien, le he titulado a este mensaje, Escoge hoy. Escoge hoy. En el capítulo 24 de Josué, aprendemos que Josué era y estaba pronto a morir. Él estaba por terminar su carrera antes de su salida. Dios le encomendó esta última tarea, que es una tarea que se la tenía que dar al pueblo. Tenemos que considerar, querido hermano, que este mensaje él lo dio cuando tenía 110 años. Wow. Y en esta ocasión él convoca al pueblo. Y cuando convoca al pueblo, dice 24:1, él convocó a todas las tribus de Israel en Siquén. ¿Dónde era Siquén? Un lugar muy peculiar. Y ahí en ese lugar, Josué llamó, note usted esto, primero, a los ancianos de Israel. ¿Hay ancianos aquí? Levante la mano. Ancianos de edad. Ancianos de estar en la iglesia. Oh, bendito Dios. Sus príncipes. ¿Hay príncipes aquí? Jueces. ¿Habemos jueces aquí? ¿Hay jueces aquí? El Señor nos ha dicho que juzguemos. ¿Verdad? Aquí en la iglesia. Que juzguemos no para poner el dedo, sino que juzguemos en la sabiduría de Dios para corregir el pecado y enmendarlo. Y sus oficiales, dice. Y todos se presentaron delante de Dios. Déjeme más o menos describir qué era el lugar donde estaba Josué llamando a todos estos individuos, inclusive todas las tribus. El área de Siquén, donde fue convocado, el pueblo estaba formado por un valle rodeado de dos montes, que naturalmente formaba un anfiteatro. Por lo que Josué subió al monte sin ninguna dificultad y con una voz comenzó a hablar y se le oía claramente todo lo que estaba comunicando. El pueblo pudo escuchar sin ninguna dificultad. Como el día de hoy usted me puede escuchar sin ninguna dificultad porque no estoy arriba de un monte, aunque estoy arriba de un tarimado, pero tengo un micrófono y todos me pueden escuchar. Amén. Siquén tiene una gran connotación bíblica que por varias razones solo mencionaré algunas. Fue ahí donde Dios se le reveló a Abraham y le promete la tierra de Canaán. Ustedes saben ahorita mismo cuánta dificultad tienen allá en Israel. Fue ahí donde Josué levantó una piedra grande como testimonio de lo que estaba hablando. Fue ahí también 2 años más tarde, tiempos más tarde, Jacob compró un lote y allí excavó y encontró un pozo, el llamado Pozo de Jacob, que siglos después sería el pozo donde Jesús hablaría con la mujer samaritana, y fue ahí donde en esa región
el área de Samaria recibió la revelación del Mesías, de Jesús, nuestro Salvador. Muchos dirían, bueno, los samaritanos y los judíos efectivamente no se llevaban. Podríamos decir que los samaritanos eran gentiles, pero en sí el Señor comenzaba a proyectar ya la importancia de comunicarle al mundo que Él era el Mesías. Ahí se dio todo y más en el área de Siquén. O sea, era muy significativo. En esa área Josué convocó a las 12 tribus. Josué llamó a los líderes o a las cabezas. Convocó a los ancianos, a los jefes de familia, a los jueces, a los oficiales, por supuesto a los padres de familia. ¿Cuántos de padres de familia hay aquí? Como que no levantan muy bien la mano, no se quieren identificar como padres de familia. Levante bien la mano. There you go. Usted es padre de familia. Usted es el jefe de la casa. No quiere decir el macho men, no. Usted es el ejemplo en su casa. Que lo vean orar, que lo vean leer la palabra, que cuando conteste algo a su esposa, que lo miren con dulzura contestarle, que cuando a los hijos se les dice algo, que con palabras de suavidad, no con regaños constantemente, que vean que usted es el líder de la casa. Josué llamó a todos los encargados del cuidado del pueblo. Como vemos aquí, llamó a las personas en autoridad. ¿Sabes qué privilegio más grande? Que el Señor nos ponga en autoridad. No lo dé por granted, no lo dé porque usted se cree que lo sabe todo. No, es que es el Señor le plació ponerlo ahí en esa posición de autoridad. Así que respétela y vaya con temor y temblor. No permite en un momento manipular a nadie, sino que guíe con el Espíritu de Dios y con la palabra del Señor. La manipulación es del mismo infierno. Dios nos guarde a nosotros como pastores de manipularlos a ustedes. ¿Por qué? ¿Por qué es que llamó a los líderes en autoridad? ¿Sabes por qué? Porque los líderes son y van al frente. Los líderes están en la línea ofensiva. Ofensiva, ¿sabe qué es la línea ofensiva? Van adelante. Y también están atrás por cualquier situación que se dé. Los líderes van al frente marcando el paso. Los líderes son los que mantienen la visión y la misión. Son los que organizan y sobre todo son los encargados de mantener los valores para que impacten a las próximas generaciones de familia en familia y en las comunidades. De verdad que por eso es tan importantísimo, querido hermano, el mentorear a otros. El mentorear quiere decir que con su ejemplo, con mi ejemplo, podemos. No es ejemplo de solo palabra, sino que es ejemplo de acción. Que lo miren hacer. Aquellos líderes que vienen atrás, que vean que usted es un verdadero ejemplo. Alguien que ha venido y ha entendido el propósito por el cual Dios lo ha creado. Eso me lleva al punto número 2, la importancia del recuento. ¿Por qué es que Josué se paró ahí? Vuestros padres, dice él, ¿verdad? Y comienza a narrar después de que se paró y todos ya estaban listos para escuchar el mensaje. Y comienza en el capítulo, en el 2 al 13. Vuestros padres, dice, comienza a narrar, habitaron antiguamente al otro lado del río. Esto es Taré, padre de Abraham y de Nacor. Y servían a los dioses extraños. Y yo tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río
Y lo traje a a la tierra de Canaán y aumenté su descendencia y di a Isaac. El recuento que Josué está dando es importante, pues es dirigido a una generación que no sabía detalles del asunto. A veces yo sé que algunas personas vienen nuevas, algunas personas ya tienen muchos años en la iglesia y conocen más o menos cómo trabajamos como visión y misión, pero por eso es importante a veces estar constantemente recordando la visión y la misión por aquellos que vienen y se incorporan recientemente. Pues eso es lo que estaba haciendo prácticamente Josué. El recuento que Josué estaba dando era importante, porque lo estaba dirigiendo a las siguientes generaciones. Porque recordaban que Abraham y su padre Taré vivieron y vinieron del otro lado del Éufrates. La tradición cuenta que el padre de Abraham, su nombre fue Taré. Era un hombre fabricante y vendedor de ídolos. Este era el ambiente en que Abraham, su hijo, crecía. Pero la tradición cuenta que Abraham no quiso participar en la idolatría de sus padres, pues meditaba que eran solo estatuillas de piedra y madera que estaban sostenidas por puras mentiras, falsas promesas, por cuestiones de lucro. Abraham tuvo un entendimiento diferente que nos permitió que Dios se revelara a él. ¿Cuántos de nosotros? Yo diría que la mayoría de nosotros, casi la mayoría, hemos visto a nuestros antecedentes adorar ídolos. ¿Quiénes venimos del catolicismo? Oh, no, muchos me levantan la mano. Yo sé que la mayoría veníamos del catolicismo. Es idolatría. Pero Abraham decidió, pero usted y yo decidimos, por el favor y la misericordia del Señor, cambiar el curso. Porque Jesús se nos apareció y nos dio la oportunidad de alabarle y bendecirle. Abraham tuvo entendimiento diferente que le permitió que Dios se le revelara a él. ¿Acaso usted y yo no nos sentimos agradecidos que Dios se nos revela? No lo podemos ver físicamente, pero a través de su preciosa palabra, a través de la administración en el pueblo, a través de muchas situaciones, Dios constantemente se nos revela. Volviendo al verso número 4. Jacob e Esaú, ¿saben ustedes? Eran los hermanos gemelos, hijos de Isaac y Rebeca. Esaú se le dio el monte de Seir para que lo poseyera. Se cree que Esaú son los de Edom. Y Esaú prácticamente son constantes enemigos de Israel. Se cree que lo de Esaú es una región que está habitada por los países árabes el día de hoy. De hecho, muchos de estos países aún mantienen la contienda y enemistad de los descendientes de Jacob. No sé hasta dónde, pero Dios lo sabrá. Así decía un hermano, de verdad de que la iglesia, Israel, el Señor ya ha profetizado el fin y es la victoria que Dios ha determinado darle a todos aquellos que hemos reconocido a Cristo como el Señor. El Señor tiene que tratar con Israel como también a veces trata con nosotros como iglesia.
Y de verdad que la intención de Dios es siempre bendecirnos y guiarnos a toda dádiva de Él. Jacob, o sea, el otro hermano, Esaú, Jacob, que posteriormente fue llamado Israel, fue llevado a Egipto. ¿Ustedes se recuerdan por qué fue llevado a Egipto? Porque había escasez y al mismo tiempo Dios se había placido llevar a José a segundo después del faraón. Y allá fue donde Jacob y todas sus tribus llegaron, porque había hambruna, había falta de alimento. Y así fue que Israel llegó a Egipto para ser esclavos. Por un momento estuvieron ahí, pero después fueron esclavos. En el número 8 nos dice, o el número 5 al 7 nos explica cómo Dios con mano poderosa los sacó de Egipto. O sea que no es la primera vez que Israel está en situaciones de problema. Siempre Dios los saca adelante. Así como si que tú y yo tuviéramos dificultades y problemas en el presente, si tú y yo confiamos en el Señor siempre nos sacará adelante. El verso número 8 dice los recuentos, cómo los introdujo a la tierra de los amorreos y les dio victoria sobre todos los pueblos que habitaban. Imagínense cuántos amorreos eran. ¿Usted se recuerda del recuento? Vamos a leerlo, ¿cuántos eran? 24:11. Pasasteis el Jordán y venisteis a Jericó. Y los moradores de Jericó pelearon contra vosotros, los amorreos, los fereceos, los cananeos, los heteos, los jerjeos, los heveos, los jebuseos. Yo los entregué en vuestras manos. No importa cuántos jeos sean, el Señor ha prometido entregárnoslo a nuestras manos también. En el verso 9 dice el rey Balac, hijo de Sor, rey de Moab, los moabitas descendientes del incesto de Lot, una de las dos hijas. Este rey Moab contrató a un falso profeta. Y esto está en los capítulos de Números 22 al 24, si ustedes lo quieren leer más en detalle. Este falso profeta se llamaba Balaam. Este nombre significa destructor de personas. Este individuo, seducido por las ganancias deshonestas, se encaminó para ir a maldecir al pueblo de Dios. ¿Se recuerdan ustedes de la historia de Balaam? Viene este rey y trata de seducirlo. Que nadie te seduzca, hermano. Que no te traigan dádivas para ser adulado. Cuidado con eso. Balaam comenzó a aceptar los elogios de este rey. Y se recuerdan ustedes que cuando este rey era tan persuasivo con él, que lo comenzó a encaminar. Pero era Dios al cuidado de Balaam a pesar de todo. Ustedes saben, cuando iba en el camino se le apareció un asno. Sí, él iba, pero se le apareció un asno, o más bien el asno que tenía comenzó a hablarle y le dice, no vayas por ahí. El Señor hasta le presentó con un asno para pararlo, pero sin embargo no hizo caso hasta que se le apareció de nuevo el ángel. Sin embargo no hizo caso. Por eso debemos de cuidarnos de Balaam, del espíritu de Balaam.
En la Biblia nos advierte de cuidarnos de caer en doctrina de Balaam. En Apocalipsis 2:14 Dios representa a la iglesia, Dios reprende a la iglesia de Pérgamo por tener la doctrina de Balaam. Esta doctrina enseña a tener tropiezo a los hijos de Israel y a los hijos de Dios. Induce a la idolatría y a cometer pecado sexual. Dios permita que nadie esté envuelto aquí en pecado sexual, porque duro es caer en las manos de un Dios vivo. Sin embargo, Dios paró a este hombre y le dijo: en lugar de maldecir a tu pueblo Israel, lo vas a bendecir. Y por eso la importancia, querido hermano, que en nuestras oraciones nosotros siempre le pidamos al Señor por el pueblo de Israel. El pueblo de Israel es el primogénito del Señor. Y es a través del pueblo de Israel que nosotros alcanzamos la salvación, porque quien trajo la salvación fue Jesucristo y era un israelita. En el verso 11 al 13 nos dice: Josué hace el recordatorio que el pueblo de Dios es un pueblo victorioso. También el día de hoy el Señor nos trae el recordatorio que como hijos de Dios nosotros somos un pueblo victorioso en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque enfrentaron ejércitos poderosos, grandes, y pareciera imposible vencerlos. Pero déjame decirte algo. También tenemos un Dios que cuando se determina a destruir el mal, Él lo hace. Y lo hace como a Él le plazca. ¿Sabes que los amorreos venían contra Israel? Y no sabían cómo entrarle. Estaban prácticamente no con todo el equipamiento o todo el armamento necesario para hacerle la entrada a los amorreos. Sin embargo, el Señor los capacita. Mírese cómo los capacita en el número 12. Y envié delante de vosotros tábanos. ¿Qué es tábanos? Los cuales arrojaron delante de vosotros, y esto es a los 2 reyes de los amorreos, no con tu espada ni con tu arco. Él mandó una nube de avispas. Lo puede ser ahora mismo también. Estos ejércitos salieron corriendo, huyendo de la presencia del Señor. Ustedes saben que en el año 1967 creo que fue, la guerra de los 3 días, cuando Moshe Dayan prácticamente se le levantaron todos los países circunvecinos a querer atacar a Israel. Pero el Señor mandó cantidad de nieve al punto que les dio la victoria. Eso es lo que hace Dios con nosotros. Cuando vemos las cosas imposibles, el Señor se glorifica y nos da la victoria en la forma que Él le plazca. Así que estamos más que seguros. Mira, cuando tú y yo compartimos y leemos el Salmo 91, se hace una realidad. Porque dice que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. En otro pasaje nos dice que Dios envió piedras de granizo. Ahí murieron más por granizo que por la espada del pueblo. ¿Se recuerdan ustedes cuando Josué le dijo: sol detente y luna también? Y cómo Dios le escuchó a ese siervo. Dios puede escucharte a ti y a mí también. Si caminamos en integridad,
Si caminamos conforme su palabra, conforme el ser obedientes al Señor, el Señor se glorifica y puede hacer posible los milagros que para nosotros son imposibles, para Dios es posible. Si usted lo quiere leer, está en Josué 10 del 11 al 13. Y derrotan a los amorreos. Bien, el corazón del mensaje lo comparto en este momento. Lo voy a volver a leer, que ustedes anteriormente, usted y yo lo leímos al principio. Ahora pues, temed a Jehová. Servirle con integridad y en verdad. ¿Cómo debemos de servirle? Y verdad. Quitad entre vosotros los dioses los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río en Egipto y servid a Jehová. En otras palabras, quitad los ídolos. Pastor, pero nosotros ya estamos aquí mucho tiempo. ¿Qué ídolos vamos a tener? Me va a decir usted. Si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Tú sabes que aquí en los Estados Unidos hay muchos dioses, ¿verdad? ¿O no? ¿Los puedes ver? ¿El Señor te ha dado discernimiento para verlos? ¿Sabes que el otro día yo fui a un Dollar Tree? ¿Cómo se llama ese lugar donde? $1 Store. ¿Sabes que le pusieron el nombre muy bueno? Le pusieron Dollar Tree o $3. Ese es el concepto que a todos se nos ha dado desde que hemos estado en nuestros países, que vengamos a los Estados Unidos, porque vamos a encontrar en los árboles los dólares. Y los vamos a jalar, no sabiendo que tenemos que venir a trabajar fuerte para que sí es un país de muchas oportunidades, y si usted y yo somos trabajadores, Dios ha de bendecirnos también. Pero hay muchos ídolos aquí. Llegamos al corazón del mensaje de Josué. Josué llamó a las tribus para recordarles que como Dios hizo con ellos una nación. No eran una nación. Fíjate que es la única nación en la tierra que Dios los ha llamado a ser nación. Todas las demás naciones nacieron por coherencia. Nacieron porque estaban en ese lugar y se les dio la oportunidad. Pero si usted y yo analizamos, Israel es la única nación que Dios la llamó a tomar esa posesión. Y por eso es el conflicto tan grande, porque todas las naciones se quieren levantar contra esta pequeñísima terreno que es el tamaño de New Jersey. Pero están peleando por ese pedacito de tierra. ¿Por qué? Porque conlleva también lo espiritual. ¿Cómo los había guardado el Señor? Les ha dado la victoria una y otra vez. Nosotros como líderes y como padres de familia y como ancianos y como jueces de la palabra del Señor, deberíamos de tomar una decisión personal el día de hoy. Después de hacer conciencia a la palabra del Señor en nuestras vidas, veamos lo que no está bueno, veamos si hay ídolos o dioses, otros dioses en nuestra vida, y ese es el día en que tenemos que sacudirnos en el nombre del Señor. Es cierto que la vida del creyente no es fácil, es un caminar constante de limpiarse. Imagínate que si tú y yo no nos bañáramos por un mes,
¿Qué pasaría? Y nos congregamos. No aguantamos los perfumes. Tenemos mal olor. Por eso es que nos echamos tanto perfume. Y nos bañamos todos los días. Qué tremendo, ¿verdad? Es decisión de cada líder y cada líder de familia tomar en este momento una decisión en la cual podamos sacudirnos y ser honestos, íntegros delante del Señor. Mira que la palabra de Dios es fuerte, es dura, pero conlleva alivio, conlleva paz, conlleva seguridad. No solo a usted y a mí nos ha pasado. Veamos qué dice Juan 6 del 69. Nos relata la historia de los discípulos cuando Jesús estuvo con ellos. Y los discípulos le dijeron al Señor: dura es esta palabra. Jesús le respondió: ¿quieren ustedes irse también? Qué lindo es Dios. Nos da un libre albedrío. Él no nos empuja. Él no nos forza. Nos da un libre albedrío. Y los discípulos le contestan: ¿a quién iremos si solo en ti hay palabra de vida? ¿A quién iremos, hermano? Por eso es que domingo tras domingo, o tal vez viernes, jueves o miércoles o sábado, nos reunimos en las células porque sabemos que el Señor nos permite traer palabra que edifica. Porque ¿a quién iremos si solo en Él hay palabras de vida? Esta mañana, cada uno de nosotros somos confrontados con esta pregunta: ¿quieres tú adorar y servir al Dios verdadero? ¿Quieres adorar o quieres adorar a otro Dios? Te pregunto, ¿qué otro Dios hay a la disposición? ¿Cuál es la alternativa, amigo o hermano que me escuchas esta mañana? Josué, como padre de familia, habló con certeza y dijo: yo y mi casa serviremos a Jehová. Sabes que en la Biblia no narra si efectivamente Josué tuvo esposa e hijos, pero más creo que es más que obvio que sí lo tuvo, por el hecho que decía: yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Dirías tú lo mismo? Yo y mi casa serviremos a Jehová. De verdad que la respuesta, la certera respuesta, la tuvo esa generación. Ellos dijeron rápidamente: no hay otro Dios como vuestro Dios que nos ha sacado de la esclavitud. ¿Te ha sacado de la esclavitud el Señor? A mí me ha sacado de la esclavitud. Yo estaba preso, sujeto a tanta esclavitud. El pecado me tenía esclavo, pero no más. Soy libre porque Jesús hizo el mérito completo en la cruz del Calvario. No hay otro Dios que pelee nuestras batallas y nos dé victoria. Solo Él nos da victoria. Este es un Dios o un Dios poderoso que siempre ha prometido y cumple.
De verdad que debemos de cuidar de nuestras próximas generaciones, querido hermano. De verdad que una de las áreas más difíciles que confrontamos como iglesia es la juventud. El dilema es que los jóvenes no se identifican con nosotros, los hispanos, que somos sus padres, sino que se quieren identificar con el inglés, con el americano, lo cual está bien, porque estamos en esta nación. Ellos escuchan de las escuelas el idioma y se les hace bastante incómodo oír el español, pero es bueno, querido hermano, que tú y yo les motivemos a que el español también es una lengua que Dios la ha permitido y que nuestros jóvenes pueden ser más productivos. El hecho de que van a hablar el español y también van a hablar el español y quién sabe otros idiomas, pero es importante que tú y yo los integremos y les ayudamos a entender el propósito de la palabra del Señor. Por favor, si se nos quieren ir, llámenlos, ayúdenlos a entender los propósitos. De verdad que hemos perdido algunas generaciones por eso mismo, porque no se pueden acoplar a nuestra cultura. Y es cierto, es una nueva cultura, lo cual también tenemos que respetar. Pero vamos pues a que podemos ayudarlos a entender ambas culturas. Amén. Así nuestras próximas generaciones van a ser bendecidas. Los versos 17 y 18 respondieron ellos y dijeron: todos los jueces, todos los líderes, todos los ancianos respondieron, inclusive todas las tribus, y dijeron: nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses. Que esa sea nuestra determinación. No importa la cosa bonita que se nos ofrezca allá afuera, querido hermano, digámosle: momento, yo no he dejado de servir a mi Dios. Él es el que hasta el día de hoy me ha sostenido. Pero sin embargo, Josué vino y les puso por un momentito un paro. Les dijo: ustedes lo están diciendo demasiado rápido. Déjenme decirles algo que es importante que lo evaluemos y lo analicemos también. Y está en el verso 19 y 20 del mismo 24. Pues Él es un Dios santo. Les hizo la conciencia una vez más Josué. Yo creo que se va a hacer un poquito difícil para ustedes poderle servir al Dios santo, porque Dios desea que nosotros seamos genuinos en nuestro caminar a Él. Les dijo: pues Él es un Dios santo, Él es un Dios celoso. Si ustedes lo abandonan y sirven a otros dioses ajenos, entonces Él se volverá contra ustedes y el desastre será peor que el primero. Querido hermano, y eso no es para desanimarlo. Yo he tenido la oportunidad de ministrar personas acá que han sido fieles al Señor y de repente apareció por allá una distracción para ellos y se fueron de la iglesia y poco a poco se fueron enfriando al punto que el día de hoy ya no están en el Señor. Qué lamentable, querido hermano. Y eso nos puede suceder a usted y a mí si no estamos bien aferrados de la roca que es Cristo el Señor. Por eso, una vez más, la exhortación viene en tiempo y fuera de tiempo. Necesitamos sacudirnos si hay áreas en nuestras vidas que necesitan ser presentadas delante del Señor. Josué les dice:
la razón por la que no podrán servir al Señor. Y es porque en ese entonces todavía no había el Espíritu Santo, o no estaba el Espíritu Santo. Se cree que Josué fue un profeta y el Espíritu de Dios moraba en él. Sin embargo, en el resto de personas, afuera de posiblemente de los jueces y los que estaban encomendados delante de Dios, sí moraba el Espíritu Santo. Pero en ese entonces la mayoría no tenían el Espíritu Santo. Tenemos el gran privilegio, querido hermano, tú y yo como iglesia, que el Santo Espíritu de Dios mora en ti y en mí. Por eso Josué dijo, se les va a hacer difícil, porque esta carne es débil. Y si no tienen el Espíritu Santo, va a ser demasiado difícil. Aun cuando tú y yo tenemos el Santo Espíritu de Dios, se nos hace difícil, pero es mucho más tolerable para salir adelante y correr del pecado. Josué fue sincero con ellos. Se les va a hacer difícil, pero hagan el super esfuerzo. Después de haber visto tantos milagros, cuando Dios abrió el mar, cuando nos dio la victoria contra los egipcios, todos esos milagros los tienen que tener ustedes en su corazón y en su mente para recordarse de las grandes maravillas de Dios, para sostenerse en la fe. Pero tú y yo sabemos que el Espíritu de Dios ha venido a morar a nuestras vidas y eso nos sostiene. Durante el llamado al altar, en todas las iglesias, no solo en esta, se ve la sinceridad de muchos que pasan al frente. Son sinceros, lo cual se aplaude. En el altar vemos personas que toman decisiones de romper con el pecado y responder a Dios y a su palabra. Y eso el Señor se agrada mucho. Eso es una linda disposición del corazón del creyente. Pero solo la disposición no es suficiente, hermano. ¿Por qué la disposición humana no es suficiente? Es difícil. Por eso debemos de constantemente meditar en la palabra, poner la palabra en obra en nuestras vidas. Por eso el Señor nos dijo en Mateo 26:41, velad y orad para que no entres en tentación. Porque el espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. En Romanos 7 nos dice, tenemos una gran lucha entre la carne y el espíritu. Así como deseamos hacer lo bueno, resultamos haciendo lo malo. Cuando sentimos la debilidad en la carne, pensemos, bueno, yo no soy el único. Encontramos justificación. También David pecó. También Pedro pecó. También Tomás pecó. También fallaron ellos. Yo también puedo fallar. Por favor, ni lo consideres, querido hermano. Pídele al Señor que siempre te aguarde y te proteja. Y que seamos acontables unos a otros. Cuando somos tentados, es la importancia de buscar una persona espiritual que pueda ministrarnos, que pueda orar para nosotros, para que no caigamos en tal situación de tentación y nos alejemos del Señor. Porque dura cosa es caer en las manos de un Dios vivo. También encontramos ejemplos
en las cuales nos puede edificar el Señor a través de su palabra. Por ejemplo, tenemos un José. ¿Qué pasó con José? Él huyó cuando fue tentado. Él corrió. Hablaron mal de él, no le importó, lo pusieron en la cárcel, no le importó, pero él huyó de la tentación. ¿Cómo es posible que yo vaya a desagradar a mi Dios? Y vaya a desagradar al que me dio la oportunidad de ser mayordomo de su casa. No, dijo, huyó. Así tenemos que ser todos. Huir de las tentaciones, querido hermano. Porque el diablo dice, anda como, ¿qué? León rugiente, viendo a quien devora. Ese cristiano está pero delicioso, me lo voy a comer. Josué, el que estamos compartiendo el día de hoy. Timoteo, un Juan, un apóstol Pablo. O sea que tenemos suficientes ejemplos para mantenernos en rectilínea. Querido hermano y hermana, estos fueron hombres temerosos de Dios, sometidos al Espíritu Santo, y pudieron ser fieles. Así que tenemos el verdadero recurso, aunque en la antigüedad no lo tenían todas las tribus. Nosotros ahora tenemos el gran privilegio por el nuevo pacto, el pacto que Cristo hizo por su iglesia. Josué dio todas las condiciones para servir a Jehová. ¿Cuáles son las condiciones para servir al Señor? Primero, anótelo, temed a Jehová. Segundo, servirle con integridad y verdad. ¿Cuáles son mis motivaciones? ¿Quiero manipular o es genuino mi deseo de corazón? Integridad y verdad. Tercero, quitad entre vosotros los dioses los cuales sirvieron a vuestros padres. Voy a ir con el primero, temed a Jehová. ¿Qué entendemos por temed a Jehová? Temed a Jehová es entenderle que Él es un Dios poderoso, que Él los rescató de una vana manera de vivir y ahora estamos libres, ya no estamos esclavos. Entonces, por lo consiguiente, sabiendo que Él es poderoso, nosotros tenemos que tenerle un temor reverente. No un temor de miedo, sino un temor reverente de no desagradarlo, de no contristar el Santo Espíritu de Dios. Un pensamiento, una palabra, una acción puede contristar el Espíritu de Dios. Y por eso es importante siempre evaluar nuestra vida para que nuestro conducir sea sí, así o no. Pero que agrade a Dios sobre todas las cosas. No digamos disparates. Analicemos lo que vamos a hablar para agradar y no contristar al Espíritu de Dios. Así que el temor del Señor es reconocer que Él es poderoso en sus juicios y que podemos de una u otra manera ofenderle. Y no hay cosa más desagradable. ¿Qué ha pasado cuando usted ha ofendido a un ser querido? A su madre, a su padre, a su esposa. ¿De verdad que se siente muy incómodo? ¿Se siente que tiene que ponerse a cuentas? Por lo mismo, delante del Señor tenemos que ponernos a cuentas y pedirle: Señor, ayúdanos a no ofenderte. No queremos contristar el Santo Espíritu de Dios. Número 2, servirle con integridad y verdad. Esto nos habla del carácter. Josué fue un ejemplo para el pueblo. Josué sabía que los líderes y los jefes, los padres, podían fácilmente resbalar y no representaban la fe que él había aprendido de Moisés.
Josué, como un hombre temeroso de Dios, fue un hombre de gran estatura espiritual. O sea, no fue una persona mística. ¿Han oído esa palabra místico? Un místico es una persona que anda así, muy religioso, místico, que todo lo espiritualiza. No seamos así. Pidámosle al Señor no ser místicos. Vaya a buscar la palabra místico al diccionario. Josué fue un hombre genuino y transparente. Tenemos que ser como somos, querido hermano, ahora en Cristo Jesús. No tenemos que fingir ser religiosos. No tenemos que aparentar ser religiosos. Tenemos que andar tal como somos, pero sin ser místicos. Aquí es lo importante de diferenciar entre lo espiritual y lo que es místico. Una persona espiritual es guiada por el Espíritu de Dios y es guiada por la palabra, es guiada moralmente, es ético conforme a las Escrituras. Una persona mística fácilmente espiritualiza todo. La palabra hay que a veces entenderla literalmente y también hay que verla espiritualmente, pero no es todo espiritual. Un creyente místico es guiado de parte del Espíritu de Dios y en parte por la palabra, pero la otra parte es guiada por los temores y los miedos y su propio orgullo espiritual fingido. Una persona mística quiere impresionar con tener una relación o revelación de Dios especial. Se presenta como una persona religiosa exteriormente. Le anda imponiendo manos a todos. Cuidado con eso. Examine su vida primero. No esté imponiendo manos. Ser un místico es un gran estorbo. Dios nos llama nada más a que seamos transparentes, genuinos y que caminemos en la verdad. Mira, querido hermano, yo no necesito ponerle manos a nadie. Tan solo si el Señor se placiera que cuando yo oro alguien se sane o alguien se libera, esa sería una gran satisfacción en la cual se lo ofrezco a Dios. La gloria y la honra son para Dios. Tenga el debido cuidado usted cuando ore por alguien. Y si el Señor se glorifica trayendo el milagro, inmediatamente cuando lo quieran venir a adular y decirle gracias hermano porque tú tienes poderes, momento, la gloria es para el Señor, todo es para Dios. Yo soy nada más un simple instrumento para la gloria del Señor. Y quítese de lado. Yo me recuerdo hace muchos años, yo creo que ya les compartí esa historia. Yo comenzaba en el Señor y me recuerdo que me impresionaba muchísimo un hermano. Me impresionaba porque buscaba del Señor. El Señor lo usaba poderosamente. Y yo me le acerqué bastante, ¿verdad? Y el Señor le dio discernimiento que estaba bien que yo me le acercara a Él para que Él fuera un mentor para mí. Pero vino un punto en que Él me llamó a solas, y me sentó y me dijo, gracias por estar siempre buscando del Señor, lo felicito, lo he visto que ha crecido y que la gloria es para el Señor, pero quiero pedirle un gran favor, quite su mirada de mí. Quite su mirada de mí. Yo soy un simple siervo. Quite su mirada y veamos los dos a Jesús. Y eso es lo que tenemos que hacer, hermano. Aquí la mirada es para el Señor.
no es para el hombre. Josué fue una persona simple y normal, pero temerosa y dedicada a Dios. Dios lo usó poderosamente para materializar los planes divinos. Dios le dio la autoridad espiritual para hacer este llamado al pueblo. Otro punto que va a considerar es que cuando las condiciones para servir al Señor, el pueblo respondió a José: no tal cosa acontezca que dejemos de servir a Jehová. Punto número 3. Para servir al Señor hay que quitar los dioses ajenos. ¿Cómo así, hermano? Yo no tengo ningún dios ajeno. ¿De veras? Veamos si tenemos dioses ajenos o no. Quitad pues ahora, lo dice el 23. Ahora los dioses ajenos que están entre vosotros, inclinad vuestro corazón a Jehová, Dios de Israel. En el Antiguo Testamento la idolatría estaba asociada con la adoración a ídolos. Algunos dirán, hoy día no hay ídolos, no hay idolatría. Pero atención, creyentes modernos, la verdadera idolatría es más que inclinarse a imágenes de piedra, madera o pinturas. ¿No han considerado eso? ¿No hemos considerado eso? Un ídolo en todo aquello es todo aquello donde ponemos nuestra confianza y nuestra fuerza fuera de Dios. Por ejemplo, nuestros intereses. ¿Dónde invertimos grandes cantidades de tiempo? Fuerza. Todo aquello donde proviene un placer que se recoge o se recobre nuestros sentimientos y la razón. Todo esto muestra nuestro excesivo interés, son ídolos en el corazón. Evalúese, evaluémonos cuál es lo excesivo en su corazón. En una ocasión un hermano me dice: yo tengo problemas con este aparatito. No hay forma de quitármelo de encima. ¿Le está pasando a usted? ¿Le está pasando? ¿Esta es su prioridad? Gracias, hermana. Eso puede ser un ídolo. Las redes sociales, no puedo dejar de verlas. Tengo que saber cómo están los demás. ¿Qué les está pasando a los demás? Mateo 6:21 dice: porque donde está tu tesoro, ahí estará también tu corazón. Examina cuál es tu tesoro ahora mismo y dónde pones tu gran porción de tu vida, atención, tiempo y fuerza. En Gálatas 5:19 dice: las obras de la carne son evidencia, los cuales son inmoralidad, impureza, sensual, idolatría. El corazón en su naturaleza pecaminosa busca ídolos y los siembra en el corazón para que tú y yo le sirvamos. Por eso en 1 Juan 5:21 nos exhorta: en este siglo, hijitos, guardaos de los ídolos. Ok, voy a mencionar algunos. Y usted me va a decir, bueno, pero es justificado. Ok. Trabajo. ¿Quién ha hecho de su trabajo un ídolo? Sea honesto. Deportes. Diversiones. De su propia apariencia, me tengo que vestir muy bien.
para que todos me miren. Apariencia, un ídolo. Yo no digo que no. Bañémonos todos los días y arreglémonos, pero no al extremo. Sabes que la moda, y voy a ser honesto, me van a decir, tu pastor es demasiado radical. No, no soy radical. Las modas, ¿cómo nos llevan, hermano? Acaba de pasar Halloween y todos metidos en la fiesta del Halloween. Acaba de pasar Thanksgiving, todos metidos en el Thanksgiving, lo cual el Thanksgiving es una fiesta formidable y muy buena y muy saludable. Ahora viene la Navidad. Después de Navidad viene el lenguaje del amor. Y así sucesivamente nos llevan los ídolos. Hermano, tú creíste que no teníamos ídolos, ¿verdad? Tenemos ídolos, seguimos las corrientes de este mundo. Tienen mucho más influencia que en sí la palabra del Señor. Todo acceso puede ser un ídolo en el corazón. Yo no digo que no. Tenemos que ir a trabajar. Tenemos que ir a las diversiones. Tenemos que arreglarnos. Todo con moderación, con modestia, no saliéndonos de la tangente. Porque entonces va a ser un ídolo. Tal vez no lo podemos ver físicamente. No está aquí físicamente, pero está en el corazón. Nos lleva la corriente. Y el Señor quiere que nos quitemos de todos esos ídolos. Y a veces puede ser que nos queramos justificar. Oh, hermano, usted está fuera de contexto, hombre. ¿Qué? Ese pastor ya viene otra vez a regañarnos. Así me dicen cuando llamo a alguien a la oficina. Uy, ¿ahora qué hice? No, yo no lo llamo a la oficina solo para regañarlo, hermano. Tal vez para exhortarlo en amor. Reciba el consejo. No sea desobediente. Raquel, hija de Labán, esposa del amado Jacob, iba hacia la tierra prometida. ¿A dónde vamos nosotros? Hacia la tierra prometida también. Hacia estar con él en el milenio, si Dios le place. Pero llevaba un ídolo que robó de su padre y lo tenía escondido bajo su falda. Es bueno, querido hermano, que le pongamos al Señor todas esas áreas de nuestras vidas y evaluemos si realmente estamos agradando al Señor o estamos agradándonos al ego, al yo. Estamos viviendo porque Dios nos ha dado aliento de vida, ¿sabía usted? Estamos viviendo porque el Señor nos rescató de nuestra vana manera de vivir. Yo he oído de testimonios cuando vienen personas caminando desde nuestros países y cruzan el río y cruzan un montón de cosas, y lo primero que dicen es: yo ni bien llegué allá, voy a ir a servir al Señor. Ingrato, malagradecido, porque lo primero que haces es irte del Señor. Porque ya cuando estás aquí en mejor posición, te olvidas del Señor. Raquel llevaba un ídolo escondido y buscó excusas para no pararse y no enseñarle a su padre que ella era precisamente la que llevaba los ídolos. ¿Saben? Por si tú no lo sabías, y si lo sabías, gloria a Dios.
Pero anteriormente los pueblos se identificaban por saber cuál era el Dios más poderoso. Y por eso es que tenían ídolos. Si por ejemplo venía un hombre o una tribu o una nación que adoraban a tal ídolo, y si ellos ganaban la guerra, ese Dios era el que ellos adoraban y hacían influenciar a los demás de que ese era el mejor Dios. Por eso es que vemos tantos ídolos en el pasado. Y bendito sea el nombre del Señor, que todos nosotros hemos salido de la idolatría del catolicismo. Porque todos estábamos ahí y no lo entendíamos. Bendito sea el nombre del Señor. Para adorar a Dios, para servir a Dios, hay que dejar los ídolos. No podemos llevar a la tierra prometida viviendo un evangelio a nuestro gusto, a mi antojo, a mi conveniencia. Con esto sí, con esto no. Porque esto no me gusta, porque esto sí me gusta. No, querido amigo y querido hermano, a Dios se le debe de servir genuinamente, en verdad, en integridad. Tenemos que cortar toda idolatría. Por eso se le ha puesto este mensaje: escoged hoy a quién serviréis. A pesar de que tenemos muchos años ya en el Señor, cuando nosotros venimos al Señor los primeros días, estamos en el primer amor. Todo es color de rosa. Vemos las cosas diferentes. Comenzamos a caminar en el Señor y estamos ya por bastante tiempo en la iglesia, y como que nos vamos aflojando y nos vamos yendo para atrás, y poco a poco vamos otra vez como regresando a la vida que teníamos antes. Por favor, párele ahí y por favor muévase hacia adelante otra vez y vuelva al primer amor, querido hermano. Por eso, ¿cuál es tu decisión el día de hoy? Josué 24:15, la última parte de la escritura dice: pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Cuando un padre cristiano, me refiero a un nacido de nuevo, coloca en su casa un cuadro que dice: pero yo y mi casa serviremos a Jehová, lo puso ahí en el cuadro, lo puso en la casa. Y qué bonito es ver que están trayendo la palabra. Así como el día de hoy en esta corbata dice: pero yo y mi casa serviremos a Jehová, pero se queda en la corbata. Tengo que ponerlo en el corazón. No pienses que lo que esté colgado ahí hará el efecto en tu familia. A menos que alguien piense que el cuadrito tiene efectos mágicos. La palabra de Dios sí tiene efectos. Cuando el padre, la madre o ambos tomen en serio lo que significa y se apliquen a su vida, servir al Señor, obedecer al Señor, aplicarse la palabra al Señor, ser ejemplo verdadero para sus hijos. Alguien me decía: pero fíjate que mi hija o mi hijo ya llegó a la mayoría de edad y ya no me hace caso. ¿Qué pasó cuando era más joven? Cuando era niña, tú no le pusiste esa atención. Mucho trabajo, mucha diversión, pero lo que menos invertías era en estar con tus hijos. Y por eso ahora que está adulta ya no puedes hacer nada con ella o con él. ¿Les ha pasado eso, hermano? Nunca es tarde. Vuelva otra vez, no importa la edad. Vuelva a reagruparse con sus hijos. Tome en consideración, no se reúna para regañarlos. Reúnase para amarlos y para darles consejo, no un lecture,
no una lección más, sino que aconséjeles, ámelos, caminen con ellos y vuélvanlos otra vez al redil. Si pecó, perdónelo y dígale que le pida perdón a Dios y que vuelva otra vez a la comunión con Dios. Esa es la intención, querido hermano, que las próximas generaciones, imagínense qué lamentable es que después de usted la próxima generación se perdió. Porque mis hijos ya no me hacen caso. Usted y su esposa no fueron buen ejemplo. Es tiempo de que se vindiquen y sean buen ejemplo. Josué mostró tener una vida de compromiso personal al Señor. Durante su vida tuvo una actitud de ser enseñable. ¿Es enseñable usted? Soy enseñable yo. ¿Sabe qué es ser enseñable? Es cuando usted está errado en algo y lo ven, porque la realidad es que nuestros errores no lo vemos, hermano. Otros no lo ven. Y lo bueno es reconocer, fíjate que no lo había visto, pero tienes toda la razón. Estoy mal aquí, lo voy a enmendar. Eso es ser enseñable. Sabemos que él se dejó enseñar por Moisés. ¿Cuántos años? 40. Muchos años estuvo bajo el mentorado de Moisés. Se sometió a la autoridad y sobre todo la autoridad de Dios. Fue un hombre de fe. Fue uno de los que fue enviado a reconocer la tierra prometida. Por consecuencia, fue un hombre de influencia. Qué bonito que digan mi papá y mi mamá. Son tan lindos, son tan especiales. Mi papá y mi mamá son un ejemplo digno de imitar. Me han influenciado para amar a Dios. No me han empujado, no me han forzado, sino que me han permitido ver el ejemplo en ellos. Su influencia y su responsabilidad como líder, como padre de familia, fue tal que tuvo la autoridad espiritual de asegurarse que todo lo que ocurría en el hogar, fueran acciones, conversaciones, decisiones, todo honraba a Dios. ¿Honra a Dios todo lo que usted hace en su casa? Al igual que Josué, tenemos que cuidar que todo lo que entre en nuestro hogar y todo lo que esté alrededor de nuestra familia debe de honrar a Dios. Si algo no honra a Dios, sáquelo de su casa. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Y no es más el cuadro que está ahí, sino es porque usted lo lleva en el corazón y su esposa lo lleva en el corazón. Usted como líder lo lleva en el corazón. Usted como anciano lo lleva en el corazón y lo puede transmitir con autoridad. Es una promesa que debemos de creerle al Señor. Él quiere que nosotros sigamos influenciando a nuestras siguientes generaciones. Sí, Padre querido, Madre querida, levantemos nuestro altar familiar. Reunámonos con nuestros hijos. Es que no quieren, se rebelan, se van. Está bien, comience usted primero. Muestre usted el ejemplo. Sea usted el iniciante del altar familiar. ¿Qué hizo Josué? Llamó a todos y comenzó a compartirles. Y les comenzó a recordar todas las maravillas que Dios había hecho. Haga lo mismo usted también. Y después de eso, comparta la palabra y también comparta su amor. El amor que Dios le ha puesto en su corazón para con sus seres queridos. También como pastor, llamo la atención
para que respaldemos el trabajo que hace nuestro departamento de escuela dominical y sala cuna. ¿Está la hermana Rosita por acá? La hermana Rosita ha hecho un trabajo en sala cuna formidable. Ellos hacen el hecho de que nosotros estamos aquí, nos gozamos oyendo el mensaje o nos gozamos alabando al Señor. Ellos allá están con sus niños tomando el tiempo de instruirlos. No pierda eso, hermano. Lo que ellos en cierta manera enseñaron allá, vuélvalo usted a confirmárselos en la casa. Edificar a nuestras familias es una meta. Debemos de escoger el día de hoy a quién vamos a servir. Yo recuerdo que algún tiempo atrás se nos pedía con la pastora ir a visitar a los hermanos algunas casas, y nosotros lo hacíamos con muchísimo gusto, y que fuéramos a orar por sus casas, y también lo hacíamos. Tal vez la persona que nos lo pedía pues no tenía mayor discernimiento, pero me recuerdo que ni bien entramos por la casa tenía un montón de budas alrededor. Budas. ¿Y cómo es posible que el Espíritu de Dios se mueva cuando hay tanta idolatría? Claro, con el deseo de no ofender a nadie, comenzamos a orar y le dije: hermana, por favor, si usted puede considerar remover todas esas imágenes de ahí, porque eso le están haciendo estorbo en su fluir como pareja, como padres. Hay demasiados ídolos aquí, hay que botarlos. Y eso lo hacíamos en el pasado. El día de hoy pues casi nadie me invita a su casa porque posiblemente va a observar que miro algo que no está muy bien y no le va a gustar. Pero vamos, que eso es lo que hacíamos antes. Y el Señor se glorificó tremendamente en esa familia y reconocieron que estaban fuera del contexto de la palabra del Señor y desearon sobre todas las cosas agradar al Señor. Es importante limpiar nuestras casas, hermano. Yo no voy a llegar, pero usted mismo lo va a hacer. Elimine los estorbos, reconozca, reorganice, enderece lo que está torcido, haga buenos hábitos también. Enséñele a su cónyuge y a sus hijos de familia cómo luce ser obediente a Dios. Que no lo vean un papá regañón, una mamá regañona, sino que nosotros como latinos tenemos esa tendencia. Y eso soy culpable yo también en el pasado. Nos gusta estar regañando. Mi hija grande me decía: papá, mejor pégame. No quiero oír tanto luxury. No quiero oír tanta regaño. Y de verdad que ese es el defecto que nosotros los latinos tenemos. Dios nos ayude a corregirnos. No es regaño, hermano. Es instrucción. Instruya a tu hijo y a tu hija. Siéntate, ámala, ámalo e instrúyelo en la verdad. No lo regañes. Si somos obedientes, retomemos la consagración y el compromiso de Dios, y así podremos vencer al enemigo y podemos tener victoria para nuestras familias. Josué desafió al pueblo para que renovaran el pacto de adorar y servir al Señor. Hoy vamos a orar por los padres de familia, por todos los líderes de la iglesia, por los diáconos, por los supervisores, por los líderes de célula, por los asistentes, por los aprendices, para que hagamos un compromiso para seguir al Señor, siendo que el Señor nos llama a que en palabra, conducta y amor seamos genuinos. Nos ponemos de pie, por favor.